Entonces ahí va la idea. Entonces prácticamente lo que nosotros estamos hablando es que nosotros en un juego de parámetros, factor de calidad, bueno, no parámetros, unas indicaciones de diseño, ¿no? Entonces yo necesito que un circuito tenga las siguientes especificaciones, un rango de frecuencia en la cual yo quiero que opere ese circuito, que es un ancho de banda, las frecuencias de corte, una frecuencia central que vaya a hacer máxima disipación, ¿sí? De potencia, o donde está mi diseño centralmente, y el tipo de respuesta en frecuencia. Entonces, todos esos parámetros al final lo que me sirven a mí es para determinar un diseño de un circuito, ¿sí? Un circuito con especificaciones. Y que nosotros mencionamos todos esos parámetros inicialmente para, lo profundizamos más para el circuito serie. Entonces, ahí nos queda pendiente el paralelo. Pero recuerde que su problema en el paralelo arranca desde acá. Viene desde el dominio del tiempo. ¿Por qué viene del dominio del tiempo? Porque usted inicialmente necesita desconocer qué valores de RL y C usted va a necesitar para que cuando usted haga un estudio en frecuencia, es decir, cuando usted se vaya a este dominio es igual a J omega, usted quiere unas especificaciones de frecuencia y que esa especificación de frecuencia me sirve, me facilita más el estudio, ¿sí? Que en el tiempo es un poco complejo de entender el fenómeno, pero en este dominio es más fácil de entender el diseño, pero que usted entiende el diseño porque en este dominio es más fácil de hacer las operaciones. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que me va a quedar R, J, omega L y menos J sobre omega C, ¿sí? Y aquí teníamos una tensión omega, una tensión en función de J omega, ¿cierto? Y bueno, la corriente de J omega, que aquí también la podría tener acá. Bueno, la tensión aquí sería una tensión en el dominio del tiempo. Aquí tengo mi corriente en el dominio del tiempo, mi fuente de alimentación. Y aquí tendría pues mi corriente en función de J omega, ¿sí? Pero bueno, eso simplemente hacer el cambio de dominio. Que nosotros construíamos una relación salida-respuesta, ¿sí? Que era la tensión de salida, corriente de entrada, que le damos la admitancia, ¿sí? Que le llamamos la admitancia. Y es J omega y que nosotros la construimos de la manera R más la suma de las admitancias, omega L, si la suma de las admitancias, perdón, aquí sí estoy haciendo impedancia. 1 sobre R más J, omega C menos 1 sobre omega L, que ese problema en el tiempo, cuando analizamos en frecuencia, obteníamos esa relación, que es la admitancia, salía, que era una función salida-entrada, ¿no? Que a partir de esa relación nosotros construíamos una función, a partir de esa relación nosotros construíamos una función que me permitía mirar la relación o el comportamiento de la admitancia, por ejemplo, la curva azul, ¿sí? Que es la relación entre tensión y corriente, aquí estoy viendo la respuesta es naranja, ¿sí? Es decir, la tensión de salida a una corriente de entrada o cómo se comporta la admitancia. Y que como nosotros podemos notar, por ejemplo, esta función nosotros decimos que me permitiera estudiar el comportamiento de ese circuito a medida que yo tenga cambios en frecuencia. Cambio en frecuencia, ¿sí? Pero que esta función es una función en el dominio real, porque eso acá es dominio real y esto es dominio real. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de esa función obteníamos esto? Entonces hablamos de la norma, de la magnitud. Entonces decíamos que entonces la magnitud de y de j omega, que gracias a hacer esto, que bueno, que es simplemente la suma de las componentes real y imaginaria al cuadrado, y eso sacarle la raíz, ¿cierto? Omega c menos 1 sobre omega l al cuadrado, y eso le sacamos la raíz, ¿sí? Que gracias a esto perdíamos la dependencia de j, ¿sí? Perdíamos la dependencia de j, entonces yo ya llamaba esto la función y de omega, de una vez, ¿sí? Entonces todo esto que está en rojo, todo que está aquí en rojo, es lo mismo que está acá, esa misma función de acá, es lo que voy a trabajar aquí en el dominio de los reales, ¿sí? En función de omega, ¿sí? En función de omega. Entonces, que gracias a ese, al pasar ese circuito al dominio del tiempo, perdón, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿sí? Del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y al obtener esa función tenemos una función compleja y nosotros hablamos de que la necesidad de que eso no lo veamos en el dominio complejo porque la interpretación no era tan directa que en vez de trabajar con la norma, que aquí la interpretación es más directa. Mira, aquí usted puede las variaciones de la impedancia, de la magnitud, con función ¿de quién? De la frecuencia. ¿Sí? Entonces eso aquí en azul es lo que representa la función en rojo. Y que a partir de esta curva nosotros definíamos algunas cosas. Bueno, listo. Entonces ya yo sé que hay una frecuencia especificada que se llama omega cero, que eso la definíamos como 1 sobre raíz de LC para el estricto, como la frecuencia central,
o la de resonancia, como la quieran llamar. ¿Sí? Que es donde voy a tener la respuesta máxima. ¿Sí? Y que en estos puntos donde hay unos intersectos, hay en otros puntos de interés, bueno, estos dos puntos de interés que se interpretan de dos maneras. Entonces, bueno, aquí hablamos de unas frecuencias omega C1 y omega C2, que es la que llamamos las frecuencias de corte. ¿Ok? Las frecuencias de corte. Frecuencias de mitad de potencia, que gracias a la forma a ese nombre, que frecuencias de mitad de potencia, podíamos obtener la siguiente información. Que esto de acá, que en este punto, la función y vale lo mismo que acá. Que cuando yo evalúo en omega C1 o en omega C2, la función va a dar lo mismo. ¿Sí? Y que aquí me estabas diciendo que esa función vale, pues, y que nosotros calculamos el K, eso es lo mismo que decir raíz de 2 sobre R. Entonces esa función en este valor tiene, esa función evaluada en las frecuencias de corte, pues va a tener un valor de raíz de 2 sobre R, no, el azul, ¿sí? Que a partir de eso nosotros vamos a empezar a definir las frecuencias de corte en función de los elementos del circuito, y que este grupo de ese dominio de frecuencias, este dominio de frecuencia o este grupo de frecuencias y este dominio, este ancho de frecuencias, es lo que nosotros llamamos el beta o ancho de banda, ¿sí? Que era nuestro otro parámetro, que era el beta, que lo que nosotros llamamos era el ancho de banda. El ancho de banda, ¿sí? Entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a definir ahora, inicialmente, es estas frecuencias, porque ya conocemos omega 0 en función de los elementos del circuito. Entonces, listo, este es su comportamiento en respuesta de frecuencia, ¿sí? Pero entonces, listo, ya estos parámetros de diseño, frecuencias de corte, su ancho de banda, ¿sí? Lo vamos a ver en función, pues, de los parámetros iniciales del circuito. ¿Por qué? Porque su problema inicial viene en el tiempo, y eso es lo que usted va a cotizar. Usted va a construir eso, usted va a elegir este elemento, este elemento y este elemento. Eso es un problema del tiempo. Usted necesita una resistencia de tantos ohms, un inductor de tantos henrios y esto de tantos farads. Que cuando usted pasa a este dominio, y recuerden que aquí ya no, los tres llaman iguales, ohms, lo que pasa es que cuando usted pasa a este dominio, me permite analizar eso más sencillo que ver esto en el tiempo. Entonces, para calcular las frecuencias de corte, entonces empezamos con lo siguiente. Decíamos que Y, te voy a hacerlo acá aparte, decíamos que entonces lo que vamos a hacer es que la función Y de omega la vamos a volar para omega igual a omega C. La vamos a evaluar para omega igual a omega C. ¿Y eso qué quiere decir? Que la función en rojo, esta acá, que la función en rojo, eso lo que tiene que hacer es, donde esté omega, cámbiala por omega C. Que vamos a hacer un pequeño cambio, voy a llamar eso omega C realmente omega X para que me quede más cómodo aquí escribir. Entonces, como la clase anterior que lo hicimos en la serie, entonces lo que tiene que decir es que a esa función de acá, Y de omega evalúen en omega igual a omega C, es decir, eso en rojo, donde está omega, cámbialo por omega X, que es lo mismo que omega C. Pero que cuando usted haga esto, sabiendo que R, C y L son conocidos, ¿no? Que cuando usted haga esto, usted se va a dar cuenta que esa función le va a dar, en este valor en omega X, esa función le va a dar raíz de 2 sobre R, raíz de 2 sobre R. Entonces, a partir de esa igualación que estoy haciendo acá, a partir de esa igualación es donde vamos a empezar a darnos cuenta, o donde tenemos que relacionar de alguna forma o hacer algunas operaciones para llegar a despejar omega X. Entonces los paso rápidamente. Entonces si elevo ambos lados al cuadrado, voy a tener 1 sobre R al cuadrado, ¿sí? Para quitar ese radical de acá, más omega C menos 1 sobre omega L al cuadrado, va a ser igual a 2 sobre R al cuadrado. Que paso eso para el otro lado y saco raíces, entonces me va a quedar 1 sobre R va a ser igual a omega C menos 1 sobre omega L. Si paso esto para acá, me va a quedar 1 sobre R cuadrado, saco raíces para quitar esos cuadrados. Entonces, que lo mismo que decir omega C menos 1 sobre omega L menos 1 sobre R igual a 0. Entonces, el siguiente paso va a ser que voy a multiplicar por omega para quitar ese omega al denominador y normalizar. Es decir, quitar, cuando yo multiplique por omega, va a quedar eso omega cuadrado
Aquí pues va a quedar sin omega, aquí va con omega, pero entonces el polinomio, eso va a ser una función polinómica. Entonces la idea es que el grado más grande quede solito, que aquí quede omega cuadrado, no con eso. Entonces voy a multiplicar por omega y dividir entre c, por lo cual eso me va a quedar omega cuadrado menos 1 sobre RC por omega menos 1 sobre LC igual a 0. Entonces a partir de esa ecuación debemos ser capaces, de alguna manera, bueno, eso es omega x realmente, eso es omega x realmente, debo de alguna manera buscar una forma de solucionar esto, ¿sí? Una forma de solucionar esto. Entonces recuerden que esa ecuación de acá, básicamente yo la puedo ver de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo cual, la solución formal de esto, que es la que le llamo la solución del estudiante, es simplemente usted decir, ah, bueno, listo, menos b medios, menos, bueno, menos b sobre 2a, más o menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c, y todo eso dividido entre 2a. Y todo eso dividido entre 2a. Que esa es una solución formal, ¿no? Sí, que esa es una solución formal. Una solución matemática. Sí, una solución formal, es decir, una solución matemática. Y una solución, ¿y por qué lo llamamos así una solución matemática? Porque, bueno, una cosa es que lo que nos dé matemáticamente tenga sentido en el mundo físico, en el mundo real. Eso es un formalismo, o sea, matemáticamente usted sabe que calcula esa solución aplicando esto. Ya sabe que eso se lo soluciona aplicando esto. Pero entonces eso cambiar si todas las soluciones tienen sentido. Entonces, por ejemplo, en una función de esta así, cuadrática, sabemos que tenemos dos raíces, dos soluciones. ¿Qué tipo de soluciones nos pueden dar? Que se acuerden ustedes. Entonces nos pueden dar esas soluciones raíces reales, positivas y negativas y complejas. Si se dan cuenta, eso es una función que estamos graficando en el eje real, es decir, que las funciones complejas aquí no nos puede aparecer, ¿sí? Y raíces negativas tampoco, ¿no? Porque omega son positivas. Entonces hay un problema con lo siguiente, porque la solución formal, es decir, omega x de 1, 2, ¿sí? La solución que voy a dar ahorita ya está esto, voy a aplicar esto de acá tal cual, y ya le hice unos arreglos matemáticos, ¿sí? Unas factorizaciones, y eso nos va a dar de la siguiente forma. Menos 1 sobre 2 RC más la raíz de esto mismo, bueno, más o menos 1 sobre 2 RC al cuadrado más 1 sobre LC, y eso lo medio. Y esa es la solución formal que nos dio aplicando esto, ¿no? Aplicando esto. Eso, si yo lo aplico, me va a dar esto. Bueno, listo. Ya sabemos que por ahora, que las soluciones complejas no las vamos a tener porque esa suma siempre me va a dar positiva. La única manera que eso me diera una solución compleja es que esto sea mayor que eso. Ya no corremos ese riesgo. El riesgo que estamos corriendo ahora es que esta cosa, así tal cual, nos puede dar omegas negativos. ¿Y por qué? Porque ese término se nos puede hacer más grande que ese término, siempre es más grande que este, ¿no? Ese término siempre es más grande que este, ¿sí? Entonces, si usted aquí pone el menos, ya sabe que aquí siempre va a dar negativo. Entonces, para evitar ese problema, entonces lo que hacemos es reacomodar las soluciones. ¿Y cómo las reacomodamos? Entonces, lo que va a suceder es que, pues vamos a quitar ese más o menos, aquí lo vamos a dejar fijo, aquí vamos a dejar el más, y aquí damos el menos, y aquí damos el más, ¿sí? Donde, ¿qué quiere decir el menos? ¿Qué quiere decir el más? Que cuando se calcule omega C1, ¿cómo lo va a hacer? Reemplaza, tomando el signo menos, es decir, omega C1, ¿quién va a ser? Menos 1 sobre 2 RC más todo eso que está acá. Entonces, cuando usted tome solamente el menos, usted calcula omega C1. ¿Usted cómo calcula omega C2? Pues ahora utiliza el positivo, es decir, más 1 sobre 2 RC más esto, y con eso obtiene omega C1 y omega C2. Entonces, con eso acabamos de calcular las frecuencias de corte en función de quién? De los parámetros del circuito, R, L y C, ¿no? Las frecuencias de corte en función de los R, L y C, ¿sí? Entonces, empecemos a buscar otras relaciones con lo que es el beta, el ancho de banda. Entonces ya sabemos que la definición general del ancho de banda, ¿quién es? Omega C2 menos omega C1, ¿sí? Omega C2 menos omega C1. Que si ustedes a partir de eso agarran omega C2 menos omega C1, les va a dar que eso va a ser 1 sobre RC. Eso les va a dar 1 sobre RC. Por lo que por ende, entonces,
Por lo que por ende entonces nos está dando, pues esto pues ya en función de los valores de circuito, ¿no? En función de los valores de circuito. Que entonces busquemos otra relación a ver si nota lo mismo, porque aquí vamos a empezar a notar algunas cosas. Por ejemplo, decíamos el factor de calidad, ¿sí? El factor de calidad, que en este caso sería en el del paralelo, ¿no? En el serie sería X sobre R, entonces en el paralelo es R sobre X. R sobre X sub 0, que nosotros lo definíamos. Nosotros lo definíamos entonces como en función de R y C, por ejemplo. En función de R y C, por ejemplo, como R sobre 1 sobre omega 0 C, que es lo mismo que decir omega 0 RC. Omega 0 RC, pero yo sé que 1 sobre RC es beta, entonces al final yo digo que Q sub 0 paralelo es omega 0 sobre beta. Es omega 0 sobre beta. Y esa relación general también la dimos en el serie. Esa relación la dimos en el serie. Pero entonces ahora yo hago las siguientes preguntas. Este beta, si se acuerdan, nos dio igual que en el serie y esas frecuencias de corte nos dio igual que en el serie. ¿Sí? ¿Qué opinan con eso? Esto de acá. ¿Qué quiere decir esta relación qué quería decir entonces esta relación y que ya vimos que se está generalizando? O sea, es lo mismo que decirlo en el serie paralelo, omega sobre beta. ¿Qué quería decir, por ejemplo, cuando decíamos, qué pasa si por ejemplo, el betas aumenta? ¿Qué va a ocurrir con el factor de calidad? Baja. El factor de calidad se hace bajo, ¿no? ¿Y eso qué se representa? Baja selectividad. Baja selectividad. Pero básicamente, ¿qué está sucediendo? Si usted aumenta el ancho de banda, bajó el factor de calidad. Y el factor de calidad lo que le está diciendo es que la curva suya va a dejar de ser simétrica. ¿Sí? Su curva pierde simetría. ¿Sí? Su curva pierde simetría. Por lo que entonces, aquí, bueno, o sea, aquí tendría su frecuencia central, por decirlo así. Pero entonces, podría decirse que, bueno, aquí está omega C1 y por acá está omega C2. Entonces se pierde simetría. Quiere decir que aquí no está la misma distancia de aquí a acá que de acá a acá, ¿no? Aquí podemos ver que aquí no es la misma distancia de aquí a acá, ¿sí? Entonces se pierde la simetría, ¿no? Entonces se pierde la simetría. Entonces este sería el ancho de banda. ¿Sí? Entonces ese sería el ancho de banda. Se pierde la simetría, ¿no? Se pierde la simetría. ¿Qué sucede entonces al contrario? ¿Qué pasa si yo disminuyo el beta? ¿Qué va a pasar con el factor de calidad? ¿Qué va a suceder si yo hago lo contrario? Si disminuyo esto, si usted disminuye esto, hacerlo pequeño, ¿qué pasa cuando usted divide entre un número pequeño? Cuando se divide entre un número pequeño, el resultado se le hace grande. Entonces Q debería estar aumentando. Y si Q aumenta, está ganando simetría, ¿no? Está ganando simetría. Entonces es el caso contrario. Si usted disminuye el ancho de banda, lo que va a ganar es simetría. Bueno, suponiendo aquí algo de simetría. Es decir, que la frecuencia central, es decir, que aquí de la frecuencia central, ese es el ancho de banda, pero entonces quiere decir que la distancia entre la frecuencia central y la frecuencia de corte sí se cumplirá lo del beta media, ¿no? Lo que nosotros hablábamos. Es decir, que cuando hay simetría de aquí a acá hay beta medios y de aquí a acá hay beta medios. Cuando hay simetría, aquí de pronto no se ve, porque aquí pues ya estamos dándonos cuenta que a medida que disminuyo el beta, el ancho de banda, gano simetría, pero cuando aumento el beta pierdo simetría. Y aquí pues al perder simetría quiere decir que de aquí a aquí no hay beta medios ni de aquí a aquí hay beta medios. Y ya con eso entonces acabamos de definir los parámetros de diseño, es decir, factor de calidad, ancho de banda y frecuencias de corte y frecuencia central para el circuito paralelo. Para el circuito paralelo. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a tratar de hacer como una tabla de resumen, ¿sí? Donde, bueno, aquí sabemos que, bueno, aquí son los valores iniciales, los parámetros del circuito, ¿sí? RLC, RLC. Es decir, que aquí pues ya se sobreentiende que ese es el serie y ese es el paralelo. Y aquí vamos a poner el parámetro de estudiar.
Entonces, ¿cómo vamos a construir este resumen? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, empecemos. No sé, el primero, omega cero. Omega cero que está en radianes sobre segundos, ¿sí? Con las unidades acá. ¿Cómo se define el omega cero para el serie? ¿Y cómo se define el omega cero para el paralelo? Entonces, para el serie y para el paralelo, recordemos que nos va a dar lo mismo, ¿no? Que este sí es el mismo para los dos. 1 sobre raíz de LC, pues aquí también tendría que tener 1 sobre raíz de LC. Que aquí para el serie y para el paralelo, que para el serie y para el paralelo, el omega cero es el mismo para los dos. Siguiente parámetro, el beta, sí, el beta, que está en radianes sobre segundos. Entonces aquí recordemos que el beta, bueno, aquí lo acabamos de calcular, el beta nos dio 1 sobre RC, y que acá creo que nos está dando R sobre L. Si me equivoco, por favor me avisa. El factor de calidad, Q sub 0, que es adimensional, ¿no? Que es adimensional, que aquí lo decíamos que para el Q sub 0 serie, partíamos que era X sub 0 sobre R, y que lo podíamos redefinir si reemplazamos esto por omega 0 L, ¿sí? Puede ser la reactancia inductiva, o en función de la reactancia capacitiva, es decir, cambiar X sub 0 sobre como omega 0 RC, ¿no? Porque X sub 0 puede ser omega 0 L o 1 sobre omega 0 por R. Que aquí el Q sub 0 paralelo, pues nos está dando R sobre X sub 0, que lo podíamos ver como R sobre omega 0 L o omega 0 RC. Omega 0 RC. Entonces aquí ya empezamos a notar que beta y Q sub 0 se definen un poco diferente para cada uno de ellos, ¿no? Las frecuencias de corte, radianes sobre segundo, las frecuencias de corte las veíamos como, bueno, omega C 1, 2, que aquí era esto menos más, ¿sí? Menos más R sobre 2L más R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC, y eso lo un medio, y que las frecuencias de corte para el paralelo lo acabamos de encontrar como 1 sobre 2RC más lo mismo otra vez 1 sobre 2RC al cuadrado más 1 sobre LC, esto lo un medio, y que el omega C1 era con el menos, ¿sí? El omega C1 era con el menos, y que el omega C2 se calculaba tomando el signo más de esa ecuación, ¿no? Tomando el signo más de esa ecuación. Pero aquí encontramos algunos parámetros de manera general, ¿no? Podríamos hablar algunos de manera general. ¿Cómo así de manera general? De manera general encontramos que el Q sub 0 era la relación entre omega 0, entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, ¿sí? Omega 0 sobre beta, ¿sí? Y eso va a funcionar tanto para el serie como el paralelo. Por lo que por ende también podemos redefinir las frecuencias de corte de manera general. Podemos definir las frecuencias de corte de manera general. ¿Por qué? Aquí podemos ver R sobre L es beta. Entonces aquí me va a quedar beta medios, por ejemplo. Beta medios al cuadrado y más 1 sobre el S es, si omega 0 es 1 sobre el S, entonces omega 0 al cuadrado sería esto. 1 sobre RC sería beta. Entonces aquí también tengo beta medios y omega 0 al cuadrado. Entonces, de manera general, pero teniendo en cuenta que el beta, teniendo en cuenta cuál es el beta de cada uno, ¿no? De manera general yo puedo decir que esto es menos más beta medios más la raíz de beta medios al cuadrado más omega 0 al cuadrado, y eso lo un medio, y aquí lo estoy definiendo de manera general. Y aquí lo estoy definiendo de manera general. Aquí lo define de manera general. Pero tengan mucho cuidado que si van a utilizar esta, el beta es dependiendo del circuito. Si estoy en un serie, bueno, ese es el beta. Con el paralelo, ojo que esa es la ecuación del beta. Sí, el omega 0 si no tenemos problema ninguno con si es en serie o en el paralelo. Ahí no tendríamos problemas si es en el serie o en el paralelo. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Un par de ejemplos. Los tipos de problemas que ustedes pueden encontrar en circuitos operando en condiciones de resonancia. Esos son ejemplos de circuitos en condiciones de resonancia. Todavía no estamos hablando de circuitos de filtros, ¿no? De aplicaciones. Pero estos problemas de resonancia pueden haber, hay unos problemas bases, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas bases? Es que usted puede tener dos tipos de problemas bases.
El primero es que ustedes le dan unas características de diseño y es el problema más realista, es un problema más de ingeniería, más realista en el sentido de que, bueno, yo necesito un circuito en el cual necesito una frecuencia central de tanto, por ejemplo, no, que yo necesito sintonizar los 100 MHz porque esa es la radio que yo quiero escuchar en ese momento. Ah, bueno, listo, entonces usted ya sabe que para sintonizar esos 100 MHz, usted ya le están hablando de un diseño, bueno, ya necesito una frecuencia central, un ancho de banda para que no se, para simplemente captar todas las frecuencias cercanas a esto, ¿sí? Para que no tenga interferencia con otras radios. Entonces yo me defino un ancho de banda de pronto en el diseño, ¿sí? Y otras características, es decir, que a partir de los parámetros de diseño, omega, Q, beta, usted define los valores de RLC, un problema de diseño, porque usted tiene ese problema y es un problema más realista, ¿no? Ese es el problema realista. Su problema es este, necesito que me diseñe mi circuito de tal manera que haga eso, ¿sí? Ese es el problema realista. Usted tiene un problema y tiene que diseñar el circuito. O el problema inverso que usted ya conoce de RLC y pues mire cómo se comporta el circuito en frecuencia. Mire cómo se comporta el circuito en frecuencia. Entonces, esos serían los problemas base para los circuitos estrictos, ¿no? Para los circuitos estrictos. Entonces, miremos este de acá, que es más bien un problema de diseño, ¿sí? Que es como... Entonces, miremos cómo se atacaría ese problema. Entonces, me dicen, un circuito RLC serie está diseñado para resonar una frecuencia omega 0 de tanto. Entonces, ya me están diciendo que la frecuencia que yo espero de resonancia del circuito sería esta de acá. Es decir, usted tiene un circuito de RLC serie. ¿Sí? Usted tiene un circuito de RLC serie, que inicialmente en el dominio, lo tiene en el dominio del tiempo, ¿sí? Que inicialmente usted lo tiene en el dominio del tiempo. Su problema partió así, circuito de RLC serie, y en el cual usted aquí va a tener una tensión de alimentación. En la cual esta tensión de alimentación, pues digamos que la amplitud es fija y omega la ajustan, ¿sí? Aquí vamos a aplicar, vamos a ajustar la frecuencia. Pero dio la casualidad, o bueno, aquí dice que el circuito, que cuando la frecuencia de la fuente, o sea, cuando se ajustó la frecuencia de la fuente a un valor de 10 a la 5 radianes sobre segundos, ¿sí? 10 a la 5 radianes sobre segundo, el circuito va a resonar. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, cuando usted lo vaya a analizar en este dominio, ¿sí? Cuando usted lo vaya a analizar en este dominio, ¿sí? Usted primero lo ve de manera general. Entonces, bueno, usted ya sabe que esto es la resistencia, esto es J omega L y menos J omega C. Aquí pues tiene su tensión en función de omega. Bueno, de J omega, ¿no? Y de pronto una corriente. Pero entonces le están diciendo que cuando la frecuencia de la fuente, ¿sí? Cuando la frecuencia de la fuente coincide con el valor de omega 0, es decir, usted aquí tiene la frecuencia de la fuente, el valor omega 0, aquí va a ser omega 0, y eso va a ser omega 0. Lo que va a suceder es que esta reactancia de acá, yo la puedo ver como JX0, y eso de acá va a valer, ¿sí? Eso de aquí, bueno, lo voy a poner aquí abajo subrayado, menos JX sub 0. Es decir, que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se nos hacen iguales, ¿sí? La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se nos hacen iguales. Entonces, que si nosotros hacemos la impedancia de entrada, la Z en esa frecuencia, usted va a ver que es R más JX0 menos JX0. Entonces, como estos dos se van a eliminar, entonces me va a quedar que ese circuito de resonancia me va a quedar una resistencia. Entonces, en este caso de resonancia, usted da el circuito de esa manera. Usted lo puede revisualizar de esa forma. Una fuente con una resistencia R y con una tensión conocida, ¿no? Una amplitud conocida. B de J omega 0. B de J omega 0. Entonces, cuando a mí me dicen que en el circuito, bueno, listo, a una frecuencia de resonancia, ¿sí? Cuando la fuente se ajusta a esta frecuencia, el circuito resuena. Al resueno o a ser resonante, ¿sí? Cuando la frecuencia se ajusta a este valor, las reactancias van a ser iguales, y como la impedancia se hace mínima, ¿no? Se hace el valor más pequeño, pues usted va a tener máxima respuesta, no sé, de corriente, ¿sí? Entonces aquí el circuito queda resonante, el efecto inductivo y el capacitivo se anulan entre ellos mismos, ¿sí? Entre ellos se anula el efecto capacitivo e inductivo. Bueno, entonces, ¿qué más me están diciendo? Bueno,
tiene un ancho de banda, me están dando otro parámetro de diseño, me dicen que el beta es de 0.15 omega 0. ¿Sí? Me están dando otro parámetro, que esto es el ancho de banda. ¿Sí? Bueno, aquí por ahora no lo voy a mencionar, simplemente dicen que el beta es igual a 0.15 omega 0. Y absorbe, ¿sí? Absorbe 16 watts de una fuente de 120 volts cuando opera en resonancia. O cuando opera en resonancia. Absorbe 16 watts de una fuente de 120 volts cuando opera en resonancia. Entonces hay que tener en cuenta que esta tensión en estos problemas, esa tensión ya la debemos asumir un valor RMS, ¿no? Porque esa función en el tiempo, ¿sí? Esa función en el tiempo, si yo la quisiera representar sería 120 raíz de 2 seno de omega t. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en esos problemas así, traten de asumir de una vez esto en volts, sobre todo en los talleres, ¿sí? Sobre todo en los talleres, ya podemos asumir estas tensiones en volts. Perdón, en valores de RMS, no en volts RMS. En los ejercicios, pues, que si en el caso del examen algo así, trataremos de ser más específicos con esto. Pero ya para aquí ya debemos asumir que esos son volts RMS, ¿no? Volts RMS, ¿sí? En problemas de potencia y más con fuentes sinusoidales. Entonces me están diciendo que en esa condición de resonancia, que es todo ese background que acabamos de hacer, que al final el circuito nos queda así, nos está diciendo que en este momento, cuando esté en resonancia, que el circuito nos está quedando así, de acá a la fuente se va a entregar una potencia de 16 watts. Y pues el único que consume esa potencia sería la resistencia. Y la relación potencia, tensión y resistencia, porque conozco la tensión, va a ser B cuadrado sobre R, por lo que por ende, entonces ya yo puedo decir que la resistencia pues va a ser igual a 120 al cuadrado, dividido entre 16, ¿sí? Despejando. Entonces la resistencia, eso es 900 ohms, ¿cierto? Entonces la resistencia nos estaría dando 900 ohms. Por favor me correrán si eso es cierto. Y ya con eso tendríamos el ítem A. Ustedes me correrán si eso es cierto. Ahora nos dice calcule el valor del ancho de banda, ¿sí? Calcule el valor del ancho de banda. Lo vamos a hacer de dos formas y vamos a dejar claro algunas cosas que de pronto son errores que se pueden cometer mucho. Entonces, bueno, inicialmente, bueno, yo aquí estoy diciendo que beta es igual a 0.15, el ejercicio me está diciendo a 0.15 la frecuencia de resonancia. Es decir, a 0.15 por el valor, ¿cierto? Por el valor es por 10 a la 5. Entonces el beta, ¿cuánto estaría dando acá? 15 kiloradianes. 15 kiloradianes al segundo. ¿O 15.000 da esto? No, aquí creo que ese 5 acá un poquito acá. Sí, 15.000. Entonces miren una cosa. Voy a hacer otro cálculo adicional. Esto de acá, este beta me lo están entregando así, en radianes sobre segundo. Hay algunos ejercicios que me pueden entregar el beta en hertz, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues recuerde lo siguiente. Si usted tiene algo en omega, que es radianes sobre segundo, acuérdese que lo relaciona con 2pi por frecuencia. Entonces, si usted quiere hertz, a partir de omega, ¿qué tiene que hacer? Pues agarre el omega y dígalo entre 2pi, ¿sí? Entonces, los dos están relacionados directamente por un factor. Es decir, que yo puedo incluso ver esta curva en función de la frecuencia. La curva va a ser la misma. La curva va a ser la misma, simplemente estoy reescalando este eje de acá, lo estoy reescalando, pero la curva me da la misma, no tiene que cambiar porque simplemente la reescalé. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, bueno, para empezar, calculemos el beta, voy a ponerlo su F para decir que es en frecuencia en hertz, es decir, voy a agarrar el beta que está en omega, ¿sí? en radianes sobre segundo y lo voy a dividir entre 2pi. Es decir, los 15 por 10 a la 3, díganlo entre 2pi. O simplemente 15 entre 2pi, ¿cuánto les da? Para mantener los kilos. ¿Cuánto les da eso? 2.4, algo así, ¿o no? ¿Cuánto es eso acá? 15 dividido entre 2pi. 2.38. Tengo en 2.4 kilohertz. Entonces, listo. Aquí calculamos el beta, tanto en radianes sobre segundo como en kilohertz. ¿Por qué la importancia de hacer esto? ¿Por qué la importancia de recalcar esto? Porque es que incluso a usted le pueden dar un problema de circuito, le pueden dar un problema de filtros en el cual le dicen, bueno, usted le dan el beta en hertz,
le dan el beta en hertz o en kilohertz o en unidades de hertz, le dan la resistencia y le piden calcular L. Ah, listo, perfecto. ¿Y por qué? Aquí en el circuito me están pidiendo el valor de L. Entonces, ¿por qué? Porque es que el beta está relacionado con el inductor y con la resistencia. ¿Y cómo están relacionados? Entonces me dicen que el beta, recuerden cuánto nos da para el serie. El beta para el serie es R sobre L. ¿Sí? Los dos están relacionados. ¿Sí? Entonces, aquí, en función de estas ecuaciones, entonces el L simplemente es R sobre beta, pero tenga cuidado con esto. Esto de acá, esta relación de acá, es en radianes sobre segundo. Es en radianes sobre segundo. Entonces, L va a ser igual, pues a la resistencia que sería 900 dividido, voy a poner aquí en omega, entre 15 por 10 a la 3, por lo que por ende L nos estaría dando 60 milihenrios, ¿sí? 60 milihenrios. Eso estaría correcto, porque ojo que esa expresión de acá, decir que ese R sobre el este beta está en radianes sobre segundo. ¿Cuál hubiera sido el error aquí a cometer? Entonces decir que L es igual a 900 dividido, aquí voy a poner las unidades ohms, dividido entre 2.4 kilohertz, ¿sí? Es decir, agarrar la frecuencia que está en hertz. Eso aquí sería un error. Entonces aquí sería un error. ¿Por qué? Porque entonces uno puede decir, ah, bueno, listo, si ahí me da el ancho de banda, ah, bueno, me dieron tantos hertz, tengo el valor de la resistencia, un circuito serie, el beta relaciona a los dos. Entonces yo les digo, ah, no, listo, el beta va a ser igual, perdón, la del inductor, de una lo calculo directo, ¿sí? El inductor lo calculo directo, haciendo la relación R sobre beta. Pero ojo, que si usted le dan el beta en hertz, primero tiene que pasarlo a radianes y ahí sí hace la operación. Si usted llega a hacer esto, y ese fue un error muy común en el parcial del semestre pasado, al calcular eso metía eso en hertz, entonces no le daba. Pero entonces tengan mucho cuidado que esta expresión de acá está dada en radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo. Y que si usted a partir de esa expresión va a despejar algo, R o L, hay que dejar eso en radianes sobre segundo. No lo haga con los hertz porque esto no le va a dar acá, ¿sí? Eso no tiene sentido, o sea, hay un error de acá. ¿Claro para todos? Como en el serie se cumple esto, ¿no? Yo ya tengo R, yo ya tengo L, tengo otros parámetros que es frecuencia de resonancia, entonces hay un parámetro que me lo relaciona, ¿no? Entonces me dice que omega 0, ¿sí? Me dice que omega 0 es igual a 1 sobre raíz de LC, entonces omega 0 al cuadrado, tenemos que decir 1 sobre LC, entonces omega 0 al cuadrado LC que va a ser igual a 1, por lo que por ende el C yo lo despego como ¿quién? 1 sobre L por omega sub 0 al cuadrado. Entonces, porque ya la frecuencia de resonancia me la relacionan los dos. Entonces, de acá yo digo que C va a ser igual a 1 dividido entre el valor de L, que sería esto, que nos acaba de dar ese de acá, que es 60 milihenrios, 60 por 10 a la menos 3, por el valor de omega 0 al cuadrado, entonces que sería 10 a la 5 al cuadrado, y por favor me dicen cuánto les da esa operación. ¿Cuánto les da eso acá, este C? Entonces el C nos dio 1.6 nanofaradios, ¿no? Nanofaradios. Otro error que se puede haber cometido es que de pronto en algunos ejercicios, voy a ponerlo aquí aparte, nos hubieran dado F sub 0, es decir, la frecuencia de resonancia en hertz. Y usted viene y dice entonces, ah, bueno, listo, de la misma forma que lo hicimos acá. C va a ser igual a 1 sobre L por F sub 0 al cuadrado. Sí, usted viene y dice eso, ah, bueno, listo, ya tengo la frecuencia de resonancia. Al hacer este despegue, pues yo tengo eso acá en función de la frecuencia de resonancia, pero ojo, que esa frecuencia de resonancia se nota acá que eso ya está en radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundos. Entonces el error sería haber agarrado la frecuencia de resonancia similar en hertz y no la pasado a omega. Entonces si yo hago eso, aquí sería un error, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado que eso de acá sería un error. Eso aquí no se debe hacer. Que ojo que eso nos entrega en radianes sobre segundo. Entonces si me entregan la frecuencia de resonancia en hertz,
Entonces pasarla primero a omega, que es multiplicando esta frecuencia por 2pi, y ahí lo tendría en radianes sobre segundo y ahí lo podría calcular. Y ahí lo podría calcular. Ahora, vamos a calcular el factor de calidad del circuito y gracias al factor de calidad del circuito podemos tomar una decisión del punto E. Entonces, eso viene de la siguiente forma. Entonces, el factor de calidad, Q sub 0, en el caso del paralelo, yo lo puedo ver de muchas maneras. La forma inicial, ustedes recuerden que hay una manera general que va a depender de omega y que va a depender de, perdón, en el serie, estamos en un circuito serie. Que lo podemos definir simplemente como omega 0 sobre beta, o que en el serie me dicen que es x sub 0 sobre r, ¿sí? X sub 0 sobre r. Entonces voy a ponerlo aquí aparte. Entonces se supone que si yo manejo la forma general o esa que es propia del circuito serie, me tendría que dar lo mismo. Entonces por acá, omega 0 que es 10 a la 5, y eso que aquí sería el beta que nos dio, no lo encuentro, el beta que nos dio esto 15 por 10 a la 3, nos tiene que dar lo mismo que decir x sub 0, que x sub 0 lo puede definir de muchas maneras. Por ejemplo, omega 0 L sobre R, un ejemplo. Es decir, 10 a la 5 por 60 por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 60 por 10 a la menos 3, dividido entre el valor de la resistencia, que sería 900. Por los dos lados no tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto les dio acá y cuánto les dio acá? Perfecto. Entonces 6.67. Confirmo, profe. Sí, 23. 23. Bueno, es que es más fácil decir esto. Bueno, aquí hay una pequeña mala noticia, ¿no? Aquí hay una pequeña mala noticia. ¿Por qué una pequeña mala noticia? Porque eso de aquí me está diciendo que el circuito de qué tipo es, de alta o de baja selectividad. Baja, ¿no? Es menor a 10. Sí, señor. ¿Por qué decimos que mala noticia? Bueno, estamos en la serie, ¿no? Entonces, resulta y pasa que esa expresión de acá es general, ¿sí? Esa expresión de aquí general, funciona para todos los, no me importa el valor del Q, por decirlo así, eso es general, ¿no? Eso es general, la debo utilizar, eso la puedo utilizar siempre, ¿sí? Siempre, eso es general, siempre me va a dar con esa ecuación de acá, ¿no? No importa si el circuito es de alta o de baja selectividad, pero si el circuito no hubiera dado de alta selectividad, ¿sí? Voy a escribirlo acá, para alta selectividad, ¿cierto? ¿Qué hubiera sucedido? Entonces, para alta selectividad, recuerden que la curva es simétrica. Entonces, yo simplemente, y que al hacer la curva simétrica, recuerden que aquí y acá a la misma distancia, ¿no? Aquí a la misma distancia, aquí a la misma distancia. Entonces, yo podría decir que omega C1 y omega C2, yo puedo decir que para obtener omega C1 agarro el omega 0 y le resto beta medios. Para obtener omega C2, ¿qué tengo que hacer? Agarro omega 0 y lo sumo el beta medios. Entonces, yo pudiera haber dicho, para un circuito de alta selectividad, yo puedo haber dicho, bueno, la frecuencia de corte 1 simplemente agarre el omega 0 y resto de beta medios. ¿El omega 2 quién es? Agarre el omega 0 y súmele beta medios. Y hubiera sido muy sencillo, ¿por qué? Pues omega 0 y beta medios los tenemos. Pero yo no puedo utilizar esto acá en este problema, ¿por qué? Porque es que el circuito es de baja selectividad. Entonces me toca sí o sí utilizar esta expresión. Entonces vamos a calcularlo por los dos lados. Calculemos, no sé, omega C2 solamente, ¿sí? Calculemos omega C2 solamente. Y vamos a comprar el caso de si trabajo con alta y baja selectividad. Entonces, por ejemplo, si yo lo utilizo de la manera general, omega C2, pues me dice que es, bueno, omega C2 sería el positivo, ¿no? R que sería 900 dividido entre 2 por 60 por 10 a la menos 3 más, ¿sí? R sobre 2L. Agarro eso de acá, me lo están diciendo, agarro eso mismo, y ahora L al cuadrado, y súmele 1 dividido, bueno, vamos a acomodarlo un poquito más central,
Agarre el 1 y dígalo entre quién. Entre el valor de L, que es 60 por 10 a la menos 3, y multiplícalo por el valor del condensador que nos dio 1.6 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Y eso sáquele la raíz. Y eso le da al omega C2. Miren, esa operación es más larga que al haber hecho esto, ¿no? Que simplemente decir omega 0, que es 10 a la 5, y súmele beta medias, que sería 15 por 10 a la 3, ¿cierto? Y dividirá entre 2. Entonces, por favor, me comparan los dos resultados. ¿Cuánto les da acá y cuánto les da acá? Entonces, aquí 107.78 y los rellenan sobre segundo. Claro, aquí la diferencia no se nota tanto, ¿no? Aquí la diferencia no se nota tanto, ¿no? Porque de 107 a 107.78, pues, no es tanta la diferencia, ¿no? También recuerden que alguna vez les dijimos, ¿no? Habíamos hablado que incluso algunos autores decían que no, que es que alta selectividad, ¿sí? Alta selectividad, o la selectividad se definía con un Q mayor que 5, menor que 5. Aquí se ve un poco la diferencia. Lo que pasa es que usted va a notar bien las diferencias, porque desde el punto de vista del diseño, si usted está diseñando, pues al aplicar los dos no hay problema, ¿no? No hay problema porque usted puede aplicar cualquiera de los dos resultados, pues son muy cercanos. Entonces a la hora de hacer diseño, pues no hay tanto lío. Si usted de pronto lo está pensando desde el punto de vista de un ejercicio, como lo que es Moodle, pues en el ejercicio se le indicará, bueno, considera el circuito de alta selectividad. Entonces, si usted le dice el circuito de alta selectividad, ya pueden utilizar estas ecuaciones de acá. Pero ¿dónde se marca más las diferencias? Por ejemplo, si usted tiene un factor de calidad bastante grande, por ejemplo, un factor de calidad de valor 100, usted ya sabe ahí a ojo cerrado, ¿sí? Usted ya sabe que va a utilizar las expresiones de acá. ¿Por qué? Porque es que en un factor de calidad muy grande, la simetría se nota muchísimo. La simetría se nota muchísimo. Sí, y hacerlo por los dos lados pues va a dar exacto. ¿Dónde se va a notar más la diferencia? Que estos dos resultados se van a alejar más. Cuando el factor de calidad es bajísimo. Por ejemplo, cuando usted tiene un factor de calidad de 1 o menor que 1, la simetría es tremendamente enorme. Entonces aquí usted va a ver una diferencia bastante grande, ¿no? Aquí va a haber una diferencia bastante grande. ¿Sí? Y aquí usted está aplicando, y aquí usted está aplicando que las distancias, es decir, se puede ver, por ejemplo, en el ejemplo de acá, que de pronto aquí hay una asimetría, ¿sí? De pronto aquí hay una asimetría, pero la asimetría no se nota tanto, ¿sí? Es decir, que aquí esté omega 0 y por ejemplo una frecuencia de corte que esté aquí, por ejemplo 2 cuadritos, y aquí la otra frecuencia de corte esté como a 2 cuadritos y medio, o un poquito más, un poquito menos, perdón. Entonces sí, entonces aquí ya hay una asimetría, pero no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia. Entonces por eso como que aquí los dos resultados tienden a parecerse. Cosa diferente que cuando el factor de calidad es bajísimo, usted va a notar una cosa tremenda como eso, que eso incluso se la aplana bastante. Uy, y que aquí está su frecuencia central y aquí está su omega C1 y por acá está su omega 2. Entonces aquí la diferencia es más abismal, ¿no? Porque aquí hay 3 cuadritos y aquí ya hay 5. Entonces ya estas dos relaciones se van a separar bastante, ¿no? Ya estas dos relaciones se van a separar bastante.